Es maestra en ciencias, Paola Mosig Rey, y su tema va a ser aprovechamiento sustentable de vida silvestre como instrumento de conservación. Voy a hablar un poco de tu enorme currículum. Es bióloga egresada de la UNAM, realizó su maestría en ciencias ambientales en la Universidad de Calgary, Canadá, especialista en temas de cooperación internacional en materia de conservación, manejo, estudio y comercio de especies de flora y fauna silvestres. Se desempeñó durante más de 4 años como representante de la autoridad científica de las CITES en México en la CONABIO, dando seguimiento a diversos temas relacionados con el comercio internacional de especies silvestres, promoviendo acuerdos entre los distintos sectores y representando a México en los foros internacionales. De 2007 a 2015 laboró en Traffic WWF, donde fungió como oficial superior del programa en México, llevando a cabo diversos proyectos de monitoreo y análisis de comercio de flora y fauna silvestres. De 2015 a 2016 fue coordinadora de asuntos internacionales en la CONABIO y dio seguimiento a asuntos tanto bilaterales como regionales y multilaterales relacionados con la biodiversidad, particularmente en temas relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. De enero a la fecha es coordinadora de la Autoridad Científica de CITES en CONABIO y entre sus principales labores está supervisar la formulación de los dictámenes y opiniones técnicas para avalar la sustentabilidad de los aprovechamientos de especies silvestres sujetas a comercio internacional. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Pues ese sitio ya estuvo, ya me eché también su plática y pues echó muchos spoilers de la mía. Van de la mano. Bueno, algunas diapositivas seguramente me las pasaré más rápido porque ya hubieron adelantos importantes. Pero no te preocupes. ¿Quieres que comparta yo tu presentación? O? Sí, por favor, adelante. Okay. Un momento. Ok. Ay, me perdí. Aquí está. Bueno, permíteme tantito para acomodar esto antes de que empieces a hablar, por favor. Si no, voy a salir yo en tu... Está muy bien. en tu presentación. Ok. Me voy a retirar y ya te dejo con tu presentación. Muchas gracias, Erika. Supongo que ahora nos compartirán pantalla. Pero esa me... no, sí. CITES, otra vez se repitió CITES. Bueno, pues yo les voy a hablar también un poco sobre CITES, pero eso ya no tanto, pero más bien aplicado, ¿no? Sobre el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre como instrumento de conservación. Y un poquito, pues, usamos a las especies CITES como ejemplo porque es nuestro trabajo de día a día. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿quién no ha empezado su presentación con México es un país megadiverso? Bueno, como ustedes saben, y ya también lo retomó Ezequiel, lo comentó Ezequiel en su presentación, pues en México hay una gran diversidad de ecosistemas, especies y genes, y pues somos el 4º lugar de biodiversidad en vertebrados, el 5º en plantas vasculares, y pues tan solo en México está entre el 10 y el 12% de todas las especies que hay en el mundo, pues lo cual representa una enorme oportunidad y también una gran responsabilidad para asegurar su conservación, pues a través de esquemas de manejo sustentable. Entonces, pues la maravilla del manejo sustentable es que no nada más permite la conservación de las especies y promueve la conservación de las especies que se están aprovechando, pero también provee beneficios socioeconómicos pues, a la población y de manera muy importante a las comunidades rurales, ¿no? Y a los pueblos indígenas. La que sigue, por favor.
Entonces, bueno, pues también como ya se comentó, es muy importante que México aproveche este potencial que tiene como país megadiverso y promueva este aprovechamiento que sea de manera sustentable, legal y trazable, o sea, que se pueda dar seguimiento desde la cosecha de las especies y de los especímenes hasta el final de la cadena comercial en el mercado. Y bueno, pues esto ayudará como motor a una nueva economía y pues apoyará mucho el desarrollo rural, ¿no? Entonces, pues muy importante también promover la participación directa de las comunidades en esta producción nacional y también, como decía Ezequiel, pues hay que enfocarnos sin duda en nuestras especies, en nuestra riqueza de especies nativas, en cocodrilos, tarántulas, especies maderables que tenemos muchas también, la candelilla, ahorita vamos a ver algunos de esos ejemplos, ¿no? Y evitar seguir produciendo especies exóticas como la palma africana, la soya que se comentaba y demás especies que pues solamente están acabando con nuestros ecosistemas naturales. La que sigue, por favor. Y bueno, un poquito pues para poner el contexto, ¿no? Ya todos saben muy bien qué son las UMAS, son estos espacios de promoción de esquemas alternativos de producción que sí son compatibles con el cuidado del medio ambiente y pues esto es a través del uso racional de los recursos naturales, ¿no? Las UMAS se aprueban con un plan de manejo que promueve la conservación de las especies y de los ecosistemas completos que se registran, y frenando y revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. Entonces, para 2019 habían alrededor de 13,000 UMAS, ahí pueden ver en el mapa dónde están ubicadas, pues como pueden ver principalmente se encuentran en el norte del país, y hoy por hoy abarcan alrededor del 20% del territorio nacional. Entonces, pues sí, es un esquema pues muy importante en el país y que en algunos casos está dando resultados excelentes. La que sigue, por favor. Y los tipos de UMAS y de PIMS. Como saben, hay UMAS tanto extensivas, o sea, en vida libre, como intensivas, que son los viveros y los criaderos. Y las UMAS de vida libre, pues pueden hacer aprovechamiento de las especies tanto de manera no extractiva, por ejemplo, a través de ecoturismo, educación, fotografía, o extractivas, donde se aplica se lleva a cabo cacería deportiva, se colectan especímenes como mascotas o como alimentos, artesanía, etcétera, ¿no? Y también existen los PIMS, que son los predios o instalaciones que manejan vida silvestre fuera de su hábitat natural. Estos normalmente manejan especies exóticas y su propósito es básicamente comercial. Su contribución a la conservación pues es mucho menos importante que la que tienen las UMAS. La que sigue, por favor. La CONABIO hizo una evaluación sobre el sistema de las UMAS utilizando datos de 1997 a 2008. En este estudio, o sea, ya pasaron más de 10 años, pero nos da una idea más o menos de cómo han funcionado estas UMAS desde su creación, ¿no? En las UMAS extensivas, en aquel entonces habían registradas alrededor de 1,600 especies, de las cuales la mayoría eran nativas, el 80% eran especies nativas. Y en un 60% de estas UMAS, de las extensivas sobre todo, se registraba venado cola blanca, y en alguna otra proporción importante también el pecarí de collar, el coyote, 3 especies de lagomorfos y otro par de especies de venado. Lo que se pudo observar aquí es que son muy pocas especies las que se están utilizando y realmente aprovechando en las UMAS, y pues sería muy importante diversificar el uso de las especies. O sea, tenemos en México una cantidad impresionante de especies, muchas de las cuales están incluidas en las CITES, y esto es porque tienen demanda internacional, porque tienen comercio y porque se pueden obtener ingresos de estas, y nosotros solamente nos estamos enfocando en unas pocas, pues cuando podríamos estar haciendo uso de muchas más, ¿no? Y promoviendo la conservación a través de este uso responsable.
Y en cuanto a las sumas intensivas, que son los viveros y los criaderos, habían registradas unas 2.400 especies y una gran proporción de estas eran exóticas, alrededor de la mitad eran especies nativas. También una de las más utilizadas es el venado cola blanca, y se utilizan comúnmente también otras que son exóticas, como les decía, como el venado rojo o el gamo, y algunas otras. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ya para poner un poquito, pues para hablar un poquito de la parte práctica, ¿no? Les voy a platicar un poco de un caso de éxito que es el de borrego cimarrón, y por ahí se está asomando un amigo que hemos visto muy, muy frecuentemente últimamente en las redes sociales. Un poquito sobre los antecedentes de esta especie. Como saben, se distribuye en América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, y en el mapa se puede ver la distribución actual, ¿no? Como pueden ver, pues hay parches y el hábitat está de alguna manera fragmentado, y habita en zonas áridas y semiáridas, utilizando sierras escarpadas y pendientes pronunciadas. La población global sufrió una enorme disminución de alrededor de 1 millón de individuos a principios del siglo XIX, a alrededor de solamente 25,000 en 1950, o sea, una reducción de más del 95%. Y a partir del, por ahí del siglo XIX y XX en México, hubo una erradicación total de la especie en el noreste de México por cacería y ganadería, y también se disminuyeron de manera importante las poblaciones en el noroeste y en la península de Baja California. Actualmente la población se ha recuperado de manera muy importante y se considera fuera de peligro. En la NOM 059 se encuentra en la categoría de protección especial. En la lista roja de la UICN ya se encuentra como en preocupación menor, y las poblaciones solamente mexicanas se encuentran incluidas en el apéndice 2 de la CITES. La que sigue, por favor. Y la historia sobre la recuperación de la población del borrego cimarrón, que es muy importante y muy interesante. La población en algún momento en los últimos 1500 años, había sido extirpada de Isla Tiburón, que es una isla que depende administrativamente es parte de Sonora y está en el Golfo de California. Aquí se puede ver la pequeña imagen. Y en 1975-76 se decidió trasladar a 40 individuos de borrego cimarrón del Sonora continental a esa isla para que se pudieran reproducir en un ambiente libre de depredadores. Por ahí de 2006 ya se estimaban alrededor de 813 individuos, lo que quiere decir que realmente pues, tuvieron una reproducción muy exitosa, y el factor de que no hubieran depredadores y tanta ganadería y demás, pues ayudó mucho a una reproducción muy exitosa, ¿no? A partir de 2012 hubo una pequeña disminución, quedaban alrededor de 477 individuos, pero esta disminución se debió a programas de traslocación. Lo que se hizo fue trasladar a varios de estos individuos a Sonora continental, para dos motivos, tanto para liberarlos en el medio silvestre y reforzar la población silvestre, como para utilizarlos como pie de cría para operaciones de cría en cautiverio, y así, seguir reforzando las poblaciones de otras partes, ¿no? Actualmente hay alrededor de 1,500 individuos en la isla Tiburón, y no nada más se siguen haciendo estas traslocaciones, sino también pues tienen actividades de cacería en la isla, ¿no? Y en la gráfica pueden ver cómo ha sido el comportamiento de la población en Sonora continental. Entre 2006 y 2020, la población silvestre aumentó en 76%. Más o menos de 2,500 individuos que habían en 2006, aumentó a 4,400 que hay actualmente. Y bueno, también
actualmente existen alrededor de 4.500 individuos en 40 instalaciones de cría en cautiverio. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, pues ¿cuáles son los componentes clave para hacer un manejo sustentable, ¿no? Y qué componentes tiene este proyecto y este caso de éxito en particular que han hecho que sea pues un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Primero, pues, monitoreo permanente de la población, una evaluación permanente. Se hacen monitoreos aéreos cada alrededor de 3 años. La planeación de este monitoreo se hace en conjunto con las SUMAS, con los técnicos de las SUMAS, académicos y gobierno, ¿no? Bueno, como les digo, se implementa cada 3 años y se analizan cuidadosamente los resultados para ver pues, cómo está la población, las tendencias poblacionales, la estructura de la población. Y a partir de este análisis, con una fórmula particular, se calculan las tasas de aprovechamiento sustentable, y que estas están basadas únicamente en criterios biológicos. Y para después, pues ya el gobierno, junto con, pues considerando las acciones que lleva a cabo cada UMA, determina cuántos ejemplares puede utilizar cada UMA para actividades de cacería, ¿no? Cinegética. Entonces, bueno, se aplican las tasas regionales dependiendo del tamaño de las sumas y, como les digo, el cumplimiento de la legislación de cada una de estas sumas y se siguen haciendo también liberaciones, conservación, manejo de hábitat y demás. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿cuáles son las consideraciones biológicas para establecer estas actividades de cacería? Solamente se permite cazar machos mayores de 6 años, ya que, bueno, que tienen una cornamenta grande y pues ya tuvieron varias reproducciones en su vida. La tasa regional no pasa de 10 o 20% de los machos adultos. Las regiones de caza son definidas con base en los movimientos estacionales de los borregos, tiene que haber conectividad en toda esta región. Y las temporadas de caza se delimitan teniendo en consideración la época reproductiva de la especie. Bueno, las tasas regionales pueden soportar hasta 3 temporadas. Esto quiere decir, se hace un monitoreo aéreo cada 3 años y la tasa anual que se establece puede durar 3 años hasta que se haga el próximo monitoreo y se evalúe otra vez el estado de tendencias de la población. Ahora, bueno, pues la cacería solo está permitida en UMAS. Tiene que tener un plan de manejo aprobado que tenga consideraciones sobre restauración del hábitat. Los permisos solamente son válidos por una temporada y, como les digo, el manejo es regional por la conectividad del hábitat, ¿no? También hay un proyecto para la reintroducción y repoblación del borrego cimarrón en Sonora, en el que justamente para incentivar que las sumas sigan reproduciendo a la especie en cautiverio y teniendo estos programas de liberación y conservación, se permite que por cada 3 borregos que reproduzcan en cautiverio y liberen al medio silvestre, puedan obtener un borrego más para cacería de vida silvestre, obviamente. Entonces, este programa también ha sido muy exitoso, pues ya que incentiva que se sigan reforzando las poblaciones silvestres en todo el estado, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el rol y las actividades de las comunidades rurales. La mitad de las sumas de borregos y cimarrones en Sonora son manejadas por los ejidos, por las comunidades, y una por un grupo indígena, que son los seris o CONCAC. Y todas las sumas en Baja California Sur son ejidales. Pues como pueden ver, la gran mayoría del hábitat protegido y manejado a través de estas sumas es manejado por las comunidades, ¿no? Por los ejidos. ¿Y cuáles son las actividades que llevan a cabo las sumas y las comunidades? Se contrata un técnico de campo que es responsable de realizar y coordinar todas las acciones de manejo y conservación que están en su plan de manejo. Hacen vigilancia para evitar cacería furtiva y otros ilícitos.
llevan a cabo también el monitoreo del hábitat, tienen reservorios de agua y de alimento, programas de prevención de incendios, restauración de hábitat, como les comentaba, control de depredadores y especies exóticas invasoras, y pues no nada más aprovechan al borrego cimarrón, sino también aprovechan algunas otras especies en su zona, ¿no? Y hacen diversificación de usos, y ecoturismo y demás, ¿no? También son responsables de coordinarse con otras sumas para coordinar acciones, y participan en las expediciones ellos mismos. De cacería se van como guías, observadores, son cocineros, transportistas y demás, ¿no? Incluso los ejidatarios que no están directamente relacionados con estas actividades de las sumas y de las cacerías, también obtienen beneficios a través de estas actividades de la UNA. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces, pues, las ganancias que obtienen las comunidades a través de la cacería de borregos cimarrón son enormes. Una comunidad gana alrededor de $10,000 a $40,000 por trofeo de borrego cimarrón. Obviamente, entre más grandes los cuernos, mayor es el valor del trofeo. Y para los seris, que ellos hacen subastas pues sí, subastan los trofeos como tal, generalmente a extranjeros, que son los que vienen mucho a nuestro país a cazar, pueden llegar a ganar hasta $150,000 por borrego. Entonces, bueno, pues esto representa un incentivo gigante para seguir conservando a la especie, al hábitat y pues obteniendo beneficios múltiples de esto, ¿no? Los beneficios que se generan son, pues, empleos fijos y temporales, se mantiene la UMA, ¿no? Hay apoyos para la señalización, para los bebederos, caminos y demás, para las actividades de restauración, y pues además se mantienen los servicios ecosistémicos del ecosistema y del hábitat. El reparto de beneficios, por ejemplo, con la población seri, anualmente se dan entre 15 y 20 trofeos de borrego por año, anualmente, más la venta de juveniles como pies de crías para reintroducción, y también han creado un fondo fiduciario en el que se dan apoyos como becas, hay un fondo de desastres naturales, también se está todo el tiempo renovando la infraestructura con las ganancias que entran a este fondo, como el alumbrado, acceso a agua potable, drenaje, instalaciones para ecoturismo, herramientas para pesca, etcétera, ¿no? Y alrededor del 60 y 70% de los ingresos totales de la cacería del borrego cimarrón se quedan con los seris. Entonces, pues sí, es un modus vivendi actualmente, y dependen pues mucho de la conservación de este recurso. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí en una sola diapositiva, pues los componentes, el conjunto de componentes clave para hacer este manejo sustentable de la especie, pues sin lugar a dudas es la participación directa de las comunidades desde el principio, desde la planeación, desde los monitoreos, la coordinación continua con las autoridades, la comunicación también con la academia y la participación activa de la academia y de varios sectores. Eso ha sido clave. Creo que una parte que ha funcionado muy bien es este esquema de manejo mixto que maneja las poblaciones en el medio silvestre, pero también la cría en cautiverio para reforzar a las poblaciones silvestres. Y bueno, también toda esta integración de elementos de conservación y manejo, ¿no? El manejo continuo del hábitat, pues tratando de tener un menor impacto antropogénico, de controlar al ganado y a estas actividades tradicionales. También los borregos cimarrones pueden obtener enfermedades del ganado, entonces hay programas también para controlar esto. Y bueno, el monitoreo y evaluación permanente de la población. Y todo esto, pues cumpliendo el marco legal, tanto a nivel nacional como internacional. Esta especie, como les decía, también
está en el apéndice 2 de la CITES y se requiere cumplir con las disposiciones de la CITES para asegurar que el aprovechamiento y que las exportaciones sigan siendo sustentables. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, como en todo, siguen habiendo retos para la conservación del borrego. Es necesario seguir reforzando el combate a la caza ilegal, esto que les estaba comentando, la reducción de enfermedades a través de especies ferales y ganado. Y pues importante también mantener áreas libres de intervención humana y seguir atendiendo problemas sociales, pues como los problemas que se tienen de tenencia de la tierra. Hay que mejorar el reparto de los beneficios, sin duda, fortalecer las cadenas de valor e involucrar más a las mujeres y a los jóvenes en toda la gestión y en las actividades relacionadas con la cacería de la especie. La que sigue, por favor. No sé cómo voy de tiempo, creo que bien. Bueno, en este ejemplo fue en el que me clavé un poquito más, con un poco más de detalle, los demás los daré un poco de manera más general, ¿no? Entonces, el sitio ya adelantó un poco respecto al ejemplo del cocodrilo de pantano. Y pues esta especie tiene gran demanda en el comercio internacional porque sus pieles son de muy alta calidad. De hecho, pues le ganan a las pieles de muchas otras especies que hoy por hoy se mueven muchas más pieles que esta en el comercio, ¿no? Como el alligator, por ejemplo, de Estados Unidos, pues ese tiene un comercio también impresionante, pero la piel del cocodrilo de pantano, del Moreletpi, tiene una mucho mayor calidad y es más apreciada por las compañías que utilizan pieles para ropa, como Gucci, zapatos y demás, ¿no? Tiene un gran potencial en el comercio internacional. Pues las poblaciones de esta especie estuvieron a punto de extinguirse en los años 70, igual por explotación, sobreexplotación y comercio ilegal, y hubo una veda total para el aprovechamiento de la especie a nivel nacional, y las poblaciones se recuperaron al grado que hoy por hoy ya no están en peligro, están solamente en la categoría de protección especial en la norma. Estuvieron en el apéndice 1, como les comentó Ezequiel, y en el año 2010 se transfirió a la especie al apéndice 2 por las muestras de recuperación. Y pues en México vimos el potencial que había para hacer un aprovechamiento sustentable de la especie en el medio silvestre. Entonces se desarrolló el programa de monitoreo nacional en 2010, se publicó en 2011 y desde entonces se comenzó a hacer el monitoreo a nivel nacional, en donde pudimos corroborar que la especie se recuperó de manera impresionante y de hecho su tendencia va a la alta, ¿no? Incluso ya hay poblaciones, comunidades en las que se llegan a tener estos conflictos humano-cocodrilo por la cantidad de cocodrilos que actualmente se tienen, ¿no? en los diferentes lugares. Y bueno, pues muy importante en el ejemplo que les voy a dar ha sido la voluntad de los actores de las comunidades locales de participar en un proyecto con esta especie. Y bueno, como les digo, tras estos 5 años de monitoreo, se empezó a implementar un proyecto para establecer un sistema integrado de producción de pieles de la especie, de alta calidad, basado en la conservación de la especie y del hábitat, ¿no? Obviamente bajo un esquema de UMAS, como se hace en México, y procurando un reparto justo y equitativo de los beneficios con las comunidades rurales. Obviamente todo esto bajo un esquema de uso sustentable, legal y trazable. La que sigue, por favor. Y entonces comenzaron las actividades de aprovechamiento en el año 2017, después de casi 50 años de prohibición y de veda total en el país. La comunidad de Chacchoven, a través de su UMA Cocodrilos Chacchoven en Quintana Roo, fue la primera en México en aprovechar de manera legal a las poblaciones silvestres de cocodrilo de pantano. Ahora, esto se hizo bajo el esquema de rancheo.
y estas actividades son guiadas por el protocolo de rancheo para la especie que coordinó y publicó la CONAVIO en 2018, en conjunto y con participación muy activa del grupo de especialistas en cocodrilos de México, GEC, mejor conocido como el GEC, que está compuesto por más de 70 expertos de diferentes sectores. Ahora, ¿qué es el rancheo? El rancheo es la recolección de un porcentaje de nidos de cocodrilos en una UMA en vida libre, obviamente, para la incubación artificial de los huevos y para la crianza de las crías, valga la redundancia, en cautiverio. Y esto aumenta a 90% el éxito de supervivencia hasta edad adulta, en comparación con el éxito de supervivencia que se tiene naturalmente en el medio silvestre. Entonces, este esquema pues ha resultado una maravilla. Se han registrado UMAs para hacer este tipo de aprovechamiento, donde pues se comprometen a conservar un área importante, un espacio importante para poder hacer este aprovechamiento sustentable de los huevos y después criarlos, incubarlos y criarlos en cautiverio y obtener obviamente beneficios de las crías que después son utilizadas para la industria de las pieles pues, a nivel mundial. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, el muestreo en campo, obviamente tiene que haber un monitoreo continuo, como les digo, el muestreo en campo para obtener la información sobre las tendencias poblacionales se realiza de acuerdo con el programa de monitoreo de cocodrilo de pantano. Se recolecta alrededor del 50%, no alrededor, la cuota que se estableció es el 50% de los nidos que se encuentren en la UMA se pueden recolectar, se toman todos los huevos, estos se marcan indicando la posición dentro del nido y cada huevo se coloca en el recipiente de incubación en la misma posición en la que se tomó del nido. Las comunidades las comunidades que están como parte de este proyecto, construyeron las incubadoras en la UMA y tienen ahí también los contenedores artificiales para las crías. Las llevan acá y las crías necesitan cuidados especiales para sobrevivir y es muy importante minimizar el estrés. Por eso es que es importante que el manejo de las crías sea muy delicado y son principalmente las mujeres de la comunidad las que están involucradas en estas actividades en la UMA, ¿no? La que sigue, por favor. Pues este proyecto ha traído beneficios muy importantes. Por supuesto, hay un mayor conocimiento sobre la especie y su hábitat y la importancia en el ecosistema y además de su importancia económica. Se han fortalecido las capacidades técnicas para su manejo. Hay una compensación para realizar las actividades para el rancheo, para el monitoreo, vigilancia y extracción de los huevos. Obviamente las comunidades obtienen los ingresos por la venta de las crías a las granjas donde ya crecen hasta la edad adulta para ser comerciadas sus pieles. Se generan igual empleos locales, se desarrollan negocios, se establecen redes de contacto y bueno, el capital natural, pues la conservación de todo el hábitat y de no nada más del cocodrilo de pantanos y de todas las especies que habitan en la suma, en la conservación del agua, vigilancia y reducción de ilícitos, ¿no? en estas áreas, y también pues capital físico, infraestructura para incubadoras, estanques y equipo y manejo para las crías. La que sigue, por favor. Tomar un traguito de agua, se me sacó la boca. Otro ejemplo es el de la candelilla. La candelilla es una planta que crece en las zonas áridas de México, principalmente en el desierto chihuahuense. Su cera es utilizada para un chorro de productos que uno no se imagina. La mayoría de los cosméticos tienen esta cera de candelilla. Es un abrillantador, se usa como lubricante, adhesivo, protectores para la piel. Pues los chicles, ¿no? Las gomas de mascar tienen cera de candelilla, aislantes eléctricos,
componentes para computadoras y confites. Por ejemplo, las manzanas que compramos en el súper que brillan, están cubiertas con cera de candelilla, y México es el único productor del mundo de cera de candelilla. Solamente se distribuye en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, y Estados Unidos no la aprovecha, ¿no? Entonces, esta es otra enorme oportunidad y un recurso pues, importantísimo para las comunidades de los estados del norte. Coahuila es el estado con mayor producción de cera de candelilla, y pues sí, la mayoría se exporta, y Coahuila solito aprovecha y exporta como el 80% de la candelilla, pues de la cera de candelilla en el mundo, ¿no? La que sigue, por favor. Pues los candelilleros requieren también un permiso de aprovechamiento, y lo sustentan en un estudio técnico donde evalúan las posibilidades de cosecha y plantean estrategias de manejo sustentable, ¿no? La Conavio verifica revisa y verifica que estos estudios técnicos sean correctos, que los métodos que se estén utilizando sean adecuados, y con base en estos da opiniones técnicas sobre la sustentabilidad para avalar las autorizaciones de aprovechamiento y los dictámenes de extracción no perjudicial que les comentaba Ezequiel, que son necesarios para avalar las exportaciones de especies listadas en CITES y avalar la sustentabilidad, ¿no?, que vienen sus aprovechamientos. Existen varias comercializadoras aquí en México, y como les decía, más del 95% de la producción se exporta. Los principales importadores son Estados Unidos, Japón y varios países europeos. Pues es muy importante invertir en darle un valor agregado al producto y promover también el comercio justo para que realmente los candelilleros se queden con una parte más importante de los beneficios que derivan de las exportaciones de esta cera, ¿no? La Conavio está trabajando en una guía para la elaboración de estudios de aprovechamiento sustentable de esta especie en el marco de las disposiciones de la CITES, que pronto será publicada, y pues esta tiene el fin de aclarar qué metodologías son las que mejor funcionan, qué cosas, o sea, qué detalles se tienen que medir de la planta, cómo medirlas, toda la información que nosotros necesitamos como autoridad científica CITES para poder evaluar que la cosecha de esta especie está siendo sustentable, ¿no? Y para poder avalar tasas de aprovechamiento sustentable y asimismo dar el dictamen de extracción no perjudicial al momento de la exportación de la cera, ¿no? La que sigue, por favor. Otro ejemplo es el de la totoaba. Como saben, pues la totoaba es un pez endémico de México, altamente valorado en el mercado internacional, sobre todo por el buche, ¿no?, que es la vejiga natatoria, que puede llegar a costar pues más de $5,000 en el mercado asiático. Esta especie también, como seguramente ya saben, se distribuye en el norte del Golfo de California y comparte el hábitat con la vaquita marina, que está al borde de la extinción, en gran parte por quedar atrapada en las redes agalleras con las que se pesca la totoaba, ¿no? Desde 1975 existe una veda nacional para las pesquerías de la totoaba, en un inicio también porque habían disminuido mucho sus poblaciones, ya muestran señales de recuperación, pero sigue considerada en la norma 059 como una especie en peligro de extinción, y muy recientemente fue cambiada de categoría en la lista roja de la UICN. Estaba considerada como críticamente amenazada y ahora se considera una especie vulnerable. Ha dado señales, como les digo, de recuperación, pero el gran problema que se tiene es que pues las redes con las que la pescan, ahí queda atrapada la vaquita marina y pues o sea, le está afectando sobre todo a esta especie al borde de la extinción, ¿no? Bueno, la norma oficial mexicana 012 de pesca
establece la prohibición de las redes totoaveras en el área, aunque como sabemos, pues sigue habiendo pesca ilegal y se tienen programas de detección y remoción de estas redes fantasmas justamente para evitar el enmalle y la muerte incidental de la vaquita marina. Entonces, bueno, obviamente no es posible hacer un aprovechamiento sustentable de esta especie en el medio silvestre, es ilegal y si lo hacemos además, pues le damos en la torre a la vaquita, por lo que, la siguiente por favor, lo que estamos queriendo promover, si estamos promoviendo, es el aprovechamiento sustentable de esta especie, pero a través de granjas de ciclo cerrado. Actualmente hay ya 7 de estas granjas de ciclo cerrado que reproducen totoaba, son humas intensivas, y pues obviamente estas no afectan en lo más mínimo a la población silvestre de la totoaba y por lo tanto tampoco a la vaquita marina. Además, estas granjas contribuyen de manera muy importante a la conservación de la totoaba porque tienen periódicamente liberaciones de crías al medio silvestre para reforzar las poblaciones. Las granjas pueden comerciar productos legalmente hoy por hoy solamente en el territorio nacional. Solamente en México pueden vender la carne de esta totoaba reproducida en las granjas, porque al estar en el apéndice 1 de las CITES y estar prohibida su exportación con fines comerciales, es necesario que estas granjas se registren ante la Secretaría de las CITES. Ahora, México está ya buscando este registro. Ha habido mucha controversia justamente pues, por el tema relacionado con la vaquita marina, pero actualmente estamos buscando este registro para una de las granjas para después seguir con otras, ¿no? Es la granja Earth Ocean Farms y la idea es que en el futuro tengamos muchas más granjas, bueno, tengamos esta y muchas granjas registradas para poder alimentar este mercado que hoy por hoy es ilegal, internacional, para poderlo alimentar de totoabas de origen legal y sustentable, sin poner en riesgo a la vaquita marina. La demanda existe y es gigante y pues qué mejor dar una opción legal y obtener beneficios además de esta sin afectar ni a las poblaciones silvestres de esta especie ni a las de la vaquita, ¿no? Hay mucha preocupación justamente porque pudiera llegar a haber lavado de ejemplares silvestres de totoaba entre los ejemplares criados en cautiverio, pero se tiene un sistema de marcaje increíble, excelente, basado en marcadores genéticos, que pues es el primero que se está registrando de esta manera en las CITES a base de genética. Además hay una norma oficial adoptada para el marcaje particular de las totoabas criadas en cautiverio. Entonces, pues estamos queriendo aclarar en los foros internacionales, en las reuniones de las CITES, que es imposible confundir a una especie, a un ejemplar, un buche, digamos, de origen ilegal con uno de origen legal. O sea, desde el tamaño de cómo se transportarían los buches, todos de tamaños uniformes, los papeles que llevan etiquetas. O sea, sería un comercio totalmente trazable, ¿no? Que hoy por hoy lo es así a nivel nacional. Pues la idea es que salga al mercado internacional en cuanto logremos el primer registro en las CITES. La que sigue, por favor. Y bueno, estos fueron algunos ejemplos en general. Hay otros muchos ejemplos de proyectos de aprovechamiento sustentable y de cooperación en el marco de las CITES. Sí, yo ya también les comentaba algunos de ellos, por ejemplo, con la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Hace unos años, hace unos 3, 4 años, se elaboraron planes de acción para el comercio sustentable de las especies más importantes registradas en el comercio en Norteamérica, que fueron las especies maderables, los loros y pericos, que bueno, no se pudo continuar con esos porque actualmente hay una prohibición
en la Ley General de Vida Silvestre para aprovechar y exportar desde México. Tarántulas, tiburones y tortugas terrestres y dulceacuícolas. Se hicieron planes de acción para todos estos grupos de especies y para todos, salvo el de loros y pericos, se realizaron talleres trinacionales con la colaboración activa de muchos sectores. Teníamos ahí a productores, exportadores, académicos, gobiernos, autoridades de aplicación de la ley, ¿no? Y se crearon coaliciones muy importantes para promover justamente el manejo sustentable de estas especies y el comercio legal, sustentable y trazable, ¿no? Se generaron además también herramientas para mejorar la implementación de las CITES, como guías de identificación, videos sobre la aplicación de las CITES en cuanto a estas especies, diagnósticos, evaluaciones, mapas, etcétera. Salieron cosas muy interesantes de este proyecto, todas las cuales están en la página de internet, tanto de la CONABIO como de la CCA, por si las quieren revisar. Y también en los últimos 5 años se tuvo otro proyecto, en este caso con la Unión Europea y México, y fue un poco basado en la misma idea de priorizar a estas especies de interés común en el comercio entre Europa y México, esta vez sí cubriendo también el comercio ilegal para ver de qué manera sopesarlo y contrarrestarlo con oferta legal y sustentable. Y se propusieron acciones para fortalecer el intercambio de información, promover el uso sustentable y el comercio de estas especies, ¿no? La que sigue, por favor. Como parte solo voy a usar un ejemplo de parte del proyecto de la CCA, que es el de tarántulas. 16 especies prioritarias se identificaron en el comercio de Norteamérica, 15 de las cuales son mexicanas. Pues estas especies tienen una enorme demanda en el comercio de mascotas, se pusieron de moda y cada vez están pues siendo más demandadas en el mundo entero, también mucho en Europa, pero también de manera importante en Estados Unidos y en Canadá. Y México exporta a Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, pues prácticamente todas los ejemplares que reproducen en cautiverio. Hay 22 criaderos en México que operan legalmente y producen alrededor de 11,000 o 14,000 tarántulas al año. Pero en este taller nos dimos cuenta, y bueno, con el estudio y el diagnóstico que se hizo como parte de este proyecto, nos dimos cuenta que la demanda excede el suministro legal. O sea, se están buscando ejemplares cada vez más de tarántulas para este mercado de mascotas y no hay la oferta legal suficiente, lo cual ha sido pues un detonante de comercio ilegal, ¿no? Y esta es una gran amenaza que enfrentan las tarántulas porque pues al no tener esta oferta, se salen al medio silvestre y obtienen a las tarántulas y es muy fácil trasladarlas y exportarlas a otros lados. Sabemos que se exportan mucho a través de paquetería, porque pues al ser invertebrados no se pueden identificar por los rayos X y demás. Entonces, bueno, creemos que es muy importante seguir promoviendo los criaderos intensivos para estas especies y ayudarlos a implementar y a cumplir con las disposiciones de la convención, hacérselos más fácil, justamente para incentivar que sigan existiendo estos criaderos, ¿no? La demanda ahí está y pues es una oportunidad otra vez bien importante para generar beneficios, pues para todos, ¿no? Y bueno, como les comenté también parte de y también les comentaba Ezequiel, parte de este proyecto se generó una guía de identificación de las especies que están incluidas en las CITES y videos sobre la aplicación de CITES basada en estas especies. La que sigue, por favor. Y por último,
el proyecto GEF. Estamos elaborando este proyecto GEF, del cual también Ezequiel les comentó. ¿Qué es el GEF? Es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y es un mecanismo financiero del Convenio sobre Diversidad Biológica, del CDB. Esta es una organización independiente que proporciona financiamiento a países en vías de desarrollo y los fondos se destinan a proyectos relacionados con la biodiversidad y otras problemáticas ambientales, ¿no? Cambio climático, degradación de la tierra, etcétera. Esta es la mayor fuente de financiamiento para los proyectos destinados a mejorar el medio ambiente a escala global. La que sigue, por favor. Actualmente estamos en la fase de planeación de un proyecto GEF que se llama Fomento del Aprovechamiento Comercial, Legal, Sustentable y Trazable de Especies Silvestres Nativas de México. Pues el objetivo de este proyecto es justamente, como lo dice su nombre, favorecer la conservación de las especies silvestres nativas y sus hábitats mediante el fortalecimiento de los procesos de uso sustentable, incluyendo el mejoramiento de los mercados nacionales e internacionales y abordando los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad. Y ya los objetivos específicos son pues fomentar la creación de más UMAS y de las UMAS que ya se tienen y que ya están en operación, hacer de ellas una implementación mucho más efectiva, ¿no? Asegurar que se esté realmente haciendo aprovechamiento sustentable y que haya una diversificación del uso de las especies que actualmente se están aprovechando. Además, también trabajar con predios forestales, ¿no? Y hacer aprovechamiento de especies forestales, tanto maderables como no maderables, y también fomentar la creación de estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que al mismo tiempo pueden ser UMAS y predios forestales, y utilizar a sus especies silvestres de manera sustentable. Entonces, bueno, se seleccionaron también unas especies de referencia para trabajar con ellas. Ahorita les comento más o menos cómo se identificaron estas especies. Y la idea es también fortalecer las capacidades de inspección y vigilancia, tanto a nivel institucional como comunitaria, ¿no? Estos comités de vigilancia participativa en las comunidades, pues también es muy importante reforzarlos para hacer esta labor y reforzar las acciones que se llevan a cabo por parte de Profepa y demás. Y bueno, pues una parte importante va a ser difundir los resultados y el impacto que tenga este proyecto, no nada más a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Y local. La que sigue, por favor. Entonces, la priorización de especies para que las comunidades trabajen con ellas, pues se tomaron en cuenta criterios tanto biológicos como comerciales, obviamente dando un mayor valor a las especies que no estuvieran tan amenazadas, pues si estaban ya en peligro crítico, pues tuvieron un menor valor que las especies de menor preocupación, aunque no por eso, o sea, son parte del proyecto. Y se identificaron también especies endémicas y prioritarias. Y en cuanto a criterios comerciales, se eligieron aquellas que aparecen en los registros de comercio internacional. Hemos identificado que hay especies nativas de México que están siendo comerciadas de manera intensa en el mundo y que México no las aprovecha para nada, no las utiliza y no las comercia. Entonces, identificamos algunas de estas especies que ya tienen una demanda en el comercio internacional y es que las comunidades locales, o sea, las UMAS, sean las que eligen a las especies con las que quieren trabajar. Nosotros no queremos llegar e imponer, van a trabajar con esta especie, a ver, más bien, con qué tienen interés de trabajar, con qué especie conocen mejor y les interesa para promover este uso y la conservación de la especie a través del aprovechamiento sustentable, ¿no? Entonces, ahí solamente es un ejemplo de una lista de algunas especies que están en esta lista de referencia. La que sigue, por favor. Y también se seleccionaron áreas en todo el territorio nacional donde se estará trabajando. Pues estas
nos basamos, los criterios fueron áreas prioritarias para la conservación, prioritarias para la restauración. Elegimos también, le dimos prioridad a municipios con más del 30% de población en pobreza extrema, municipios con marginación media a muy alta, la presencia media y alta de población indígena y obviamente considerando la distribución potencial de esas especies de referencia que les mostraba en la lista. La que sigue, por favor. Con base en esos criterios, se eligieron 5 áreas potenciales de acción, ¿no? Está en la zona o el área del Nayar, la Huasteca, la Purépecha, el Istmo Mixteca y la zona Maya. Más o menos el área que se piensa cubrir por el proyecto son 313,000 y cacho de kilómetros cuadrados, donde ya actualmente hay 1,426 UMAS. La idea es que se generen más y que estas funcionen mejor. Y también actualmente hay 70 ANPs en esta área potencial del proyecto. La que sigue, por favor, y ya me estoy extendiendo, así que ya me voy a apurar. Los resultados de este proyecto, los resultados esperados del proyecto. Ahorita estamos, como les digo, en la fase de planeación. Creemos que el próximo año ya se estará comenzando a implementar. Y bueno, ya lo repetí, ¿no? Mediante la promoción del uso sustentable de las especies prioritarias, pues se abordará la sobreexplotación, la pérdida de hábitat y la degradación del suelo y adaptación al cambio climático, y todo esto al tiempo que se promoverá el desarrollo social y económico de las comunidades en donde estarán situados estos proyectos. Los incentivos económicos y las prácticas de gestión adecuadas pues van a contribuir a la conservación de la biodiversidad y además a modificar el comportamiento de las personas para realmente reducir la presión sobre los ecosistemas y desalentar el comercio ilegal. Y pues este proyecto tiene un gran potencial para además ampliarse y replicarse con otras especies diferentes que no, aunque no estén en esa lista, y otras áreas fuera de esas 5 identificadas para este proyecto en particular, ¿no? Entonces, la idea es diversificar el uso de especies, replicar este proyecto y en un futuro incluso extenderlo a ecosistemas marinos. Y pues bueno, el potencial de colaboración con dependencias y actores de diversos sectores, pues está a todo lo que da. La que viene, por favor, la que sigue, por favor. Y oportunidades a nivel nacional, que por lo que veo son un poco pues en la misma línea de las que comentó Ezequiel, que somos un equipo, ¿no? Entonces, pues tenemos este gran potencial que hay que seguir promoviendo, pues para aprovechar de manera mucho más importante a nuestras especies silvestres, contribuyendo a su conservación y al beneficio, al bienestar de las comunidades locales, ¿no? Es importante que los ingresos del comercio generen estos beneficios a las comunidades locales y a los pueblos indígenas y pues sigan incentivando una mejor gestión de los ecosistemas como tal. Es muy importante y creo que necesario todavía desarrollar modelos de negocios y estrategias que fortalezcan estas cadenas de valor, que sean más justas, más equitativas para el beneficio de todos los involucrados. Muy importante fortalecer el trabajo interinstitucional y ampliar la participación de los diferentes sectores y actores involucrados. La idea es trabajar conjuntamente entre el gobierno federal, los estatales, la sociedad civil, el sector privado, las comunidades locales, la academia, etcétera, ¿no? Hasta los inversores y demás. Y bueno, esto se nos coló por ahí, pero también, como ven, la CITES es una herramienta para lograr esto y para fomentar este aprovechamiento sustentable de estas especies que ya se sabe que tienen demanda en el comercio internacional. Y pues ejemplo de ellos son los proyectos que les comentaba, ¿no? Pues es todo, hay que seguir fomentando este uso de nuestra biodiversidad para a favor de la conservación y del bienestar social. Muchísimas gracias por su atención.
Buenísima plática. Muchísimas gracias, estuvo muy enriquecedora. Pues tenemos unas preguntas aquí en el chat. Sí, claro que sí. Iniciativas de ley como la de bienestar animal que pretende prohibir el aprovechamiento, ¿qué implicaciones tendría estas leyes prohibitivas en la conservación de la biodiversidad en México? Bueno, pues nosotros creemos que tendría consecuencias terribles. Justamente sería un freno de mano al aprovechamiento de estas especies y a la conservación a través de este aprovechamiento. No hemos revisado a detalle la iniciativa porque no nos la han hecho llegar, pero pues no estamos a favor de estas leyes que prohíben, porque además cuando no da uno la opción, o sea, cuando no existe la opción legal, pues lo que pasa es que se fomenta el aprovechamiento ilegal y el mercado negro crece y crece el valor, se pierde la información porque, o sea, pasa un poco como con el tema de la prohibición que hubo de pericos, ¿no? Y loros a nivel nacional, pues no hay un incentivo para aprovechar, para conservar el hábitat, para aprovechar a estas especies, entonces ya no se tienen estas UMAs que antes generaban información, se tenían estudios, ya no se sabe en qué condiciones y en qué el estado poblacional de las diferentes especies de aves, porque no hay este incentivo para seguirlas conociendo y seguirlas manejando de manera sustentable, ¿no? Y además de que no lo hay, pues hay un gran comercio ilegal porque no hay otra manera para hacerlo. Entonces, pues sí, creemos que tendría fuertes afectaciones, por ejemplo, todo este mercado de pieles de cocodrilo y todo lo que se está haciendo ahorita con las comunidades locales que están conservando hábitats completos y ecosistemas completos para poder aprovechar una especie y obtener beneficios de la producción de pieles y demás, pues se vería truncada, ¿no? O sea, no estamos a favor, definitivamente. Okay. Siguiente pregunta. En el caso de la totoaba, ¿cuál es el mercado de ese aprovechamiento o cómo se sustentan esas sumas? Bueno, el mercado es, la totoaba no nada más se consume su buche, que ahora de manera ilegal en el mercado asiático, en China básicamente, sino que también es muy rica, tiene una carne muy rica, entonces el filete de totoaba está empezando a ser consumido en el norte del país y bueno, hay restaurantes también en la Ciudad de México que ya ofrecen carne de totoaba, filete de totoaba, que como les digo es muy rico. Y bueno, estas UMA, desde hace muchos años, la UABC ha estudiado a las poblaciones de totoaba y tiene en cautiverio una población importante de totoaba. Se obtuvo de manera legal hace muchos años y bueno, se han transferido algunos ejemplares a estas granjas que hoy por hoy ya están registradas como UMA de manera legal, y hacen una producción pues totalmente de ciclo cerrado sin seguir tomando totoabas del medio silvestre, intercambiando entre estas diferentes granjas ejemplares y es una producción pues sí, sustentable que no está afectando a las poblaciones en el medio silvestre. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente. Los tiburones que se distribuyen en México están en CITES y de ser así, entonces ¿se requiere algún permiso para su pesca? Sí, así es. Hay varias especies de tiburones en las CITES, son alrededor de 10, por ejemplo, los tiburones martillo, el tiburón sedoso, los tiburones zorro, están listados en el apéndice 2 de las CITES, bueno, incluso también el tiburón blanco y el tiburón ballena, que esos no se aprovechan en México, pero estos otros, como los martillo, el sedoso y demás, sí están incluidos en el apéndice 2 y lo que necesitan es para poderse exportar, lo que se exporta principalmente son las aletas secas hacia China. Para poderse exportar requieren de un permiso CITES de exportación que se sustenta con un dictamen de extracción no perjudicial
que emite la autoridad científica de CITES, que en este caso es la CONABIO. Entonces, si la respuesta es sí, no está prohibido, sí se puede hacer un aprovechamiento legal y sustentable y simplemente requiere de estos permisos CITES para exportación y también de que haya una coordinación pues cercana entre las autoridades pesqueras, que son las que emiten los permisos de aprovechamiento, ¿no?, de pesca, y las autoridades ambientales, la DGBS y la CONABIO, que somos las autoridades CITES para la exportación de estas especies legal. Muchas gracias. Okay. Tenemos una un poquito grande. Gracias por su plática, fue muy buena. Mi pregunta es, generalmente se necesita conocer la demanda del mercado para comercializar un producto. En el caso de la biodiversidad mexicana, ¿hay forma de saberlo? Es decir, una base de datos donde podamos observar qué se comercializa o se necesita más en otros países para intentar incidir en ese mercado. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues en cuanto a las especies que están listadas en las CITES, estas especies que, bueno, justamente están listadas aquí pues porque tienen demanda en el mercado internacional, en el comercio internacional, y bueno, no necesariamente están amenazadas, pero podrían estarlo si no se regula su comercio. Todas estas especies que están ya incluidas en las CITES tienen un registro a nivel internacional que lleva las CITES con el Centro de Monitoreo para la Conservación de la Naturaleza. Todas las exportaciones que hacemos los 183 países CITES de estas especies se registran en una base de datos que está disponible en la página de las CITES, y aquí es donde nosotros hemos podido ver cómo hay especies mexicanas que tienen este comercio que nosotros no estamos aprovechando. Entonces, si bien no existe así como una lista de especies que tienen demanda en el mercado, sí nos podemos dar una muy buena idea con estas especies que están listadas en las CITES. También hay otras bases de datos, por ejemplo, en Estados Unidos, una del Fish and Wildlife Service, que sí incluye especies tanto CITES como no CITES de todo el mundo que entran a Estados Unidos o salen de Estados Unidos. Y bueno, en México, por supuesto, la Dirección General de Vida Silvestre lleva los registros puntuales también de exportaciones de especies no CITES. Entonces, con esto también se puede saber un poco, pues, qué especies se demandan en el comercio internacional. Como les decía, en muchos de estos casos, México no participa. Entonces, pues, para nosotros ha sido útil ver tanto esta base de datos del Centro de Monitoreo Mundial para la Naturaleza como del Fish and Wildlife Service para identificar estas especies, pues, para las que hay interés de algún tipo y que tenemos en México y que podríamos estar aprovechando. Gracias. Ok. Ahora, explícanos un poquito, si eres tan amable, de esta diferencia entre lo que es sustentable y sostenible, que son unas palabras que, bueno, están en el boom y pues muchas veces no es muy clara la diferencia, ¿no? Claro, en realidad, hasta donde yo sé, no existe una diferencia, es un sinónimo. Sustentable, sostenible, pues sí es sinónimo, ¿no? Que siga habiendo para las generaciones futuras. Y sustentable no nada más en cuanto a la parte ecológica, ambiental, sino también económica y social, ¿no? Es como este balance entre estos tres aspectos, pues que lo haga sustentable. Sí, alcanzar, sí, que siga siendo como en el tiempo factible, sin afectar ecosistemas, contribuyendo a la economía y al bienestar social, ¿no? Como este balance entre estos tres factores. Y sí, es sinónimo a donde sea. Ok, muchas gracias. Y platícanos un poquito, ¿cómo es este proceso de cuando se decide crear una UMA? Desde que unas personas deciden qué especie quieren manejar, como nos lo platicaste. Cuéntanos un poquito más. Ok, pues sí,
la gente, los interesados en hacer una UMA, pues por supuesto lo primero que tienen que hacer es contactar a la Dirección General de Vida Silvestre, que es la que lleva toda la gestión de la UMA. Se tiene que hacer un estudio sobre las especies que están presentes en la UMA. Se tiene que entregar este estudio a la Dirección General de Vida Silvestre y hacer un plan de manejo que se quiere aprovechar, cómo se quiere aprovechar, pues si se quiere hacer aprovechamiento extractivo, una tasa sustentable basada en un muestreo, se tiene que registrar la UMA con un polígono establecido. ¿Qué más se tiene que hacer? Pues una serie de papeleo administrativo, pues sí, todo lo que quisieran saber para comenzar una UMA y registrar una UMA está en la página de la Semarnat, en la Dirección General de Vida Silvestre, y lo ideal es contactarlos también para saber todos estos requisitos, pero sí, de entrada es un poquito ver qué se tiene, de dónde hacer muestreos y de ahí comenzar a hacer planes, pues, de manejo sostenible, ¿no? Ok, y bueno, de los casos que nos comentabas de caza, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona no respeta las tallas que son establecidas? Pues a la hora, por ejemplo, de querer exportar, por ejemplo, hablando en el caso del borrego cimarrón, ¿no? A la hora de querer exportar, bueno, en realidad se tiene que demostrar llegando a la UMA, pues se muestra el ejemplar que ha sido cazado y pues tiene que cumplir con los requisitos de manejo y con lo que dice la autorización del aprovechamiento. De otra manera sería ilegal. Y entonces, a la hora de solicitar, por ejemplo, exportarlo y tener ahí las características del ejemplar, pues sería rechazado porque no estaría cumpliendo con los requisitos especificados en la autorización de aprovechamiento, ¿no? Y pues sí, o sea, la UMA misma se puede meter en problemas, por eso es que es bien importante que las comunidades estén involucrados en todo el proceso, funjan de guías, acompañen a los cazadores y verifiquen que se esté haciendo un manejo adecuado y legal de, pues, de los ejemplares, ¿no? Y que realmente se estén aprovechando los que se deben aprovechar. De otra manera, pues el próximo año seguramente no les tocará una cuota de ejemplares para aprovechar, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas en el chat, te doy las gracias por tu excelente plática, muy enriquecedora, y por haber aceptado nuestra invitación a este simposio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues espero no haya sido tortuoso como adelantó Ezequiel, que podría llegar a hacerlo tantas horas de hablar de lo mismo y del comercio sustentable, legal y trazable. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a ti. Gracias. Hasta luego.